la grabación en espero que salga lo mejor posible, ¿no? Este, y con todas, digamos, porque ya lo hice la vez pasada en el otro dispositivo y se me borró o se me dañó, mejor dicho, la, la grabación del video de la sesión, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más para contestar un poquito la duda que tenían, este, de por qué no se había subido la sesión 2 y la sesión 4. Hoy estamos en la sesión número 5. Déjenme, abro la presentación para que la podamos ver, ¿vale? Entonces, aquí está. Entonces, déjenme, abro la sesión. Y bueno, estando en este formato, pues voy a tener que salirme y entrar, eh, porque no veo, o sea, si les presento, yo no puedo verlos al mismo tiempo que estoy presentando, ¿no? Eso solamente lo puedo hacer cuando tengo dos dispositivos, ¿no? En este momento no tengo los dos, entonces, bueno, nada más para avisarles un poquito que si a veces no estoy atenta a lo que ponen en el chat, es porque pues no los puedo visualizar de manera conjunta, o veo la pantalla que estoy presentando o digamos, o los veo a ustedes porque no tengo otro dispositivo para ver la sesión, ¿va? Entonces, bueno. Vamos a empezar y avísenme ahorita que ya les comparta pantalla cuando ya vean la presentación. Me avisan, por favor. eh, digamos, ¿escuchan o no me escuchan? Ah, creo que ya se escucha mejor, ¿no? Bueno, ¿ya se escucha? ¿Sí se escucha o no se escucha? Sí, se escucha. Ah, súper. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla eh, y les voy a compartir la presentación de la sesión. Entonces, bueno, pues el día de hoy estamos en la quinta sesión de Geografía Política y Económica. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar, yo soy su docente virtual. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Esto para que ustedes me manden correo sobre cualquier duda, aclaración. Hoy vamos a ver el módulo 4. Este módulo va a abrir el 29 de este mes de noviembre, ¿no? Se titula Geografía Política. Básicamente aborda los temas de geografía política y geopolítica, ¿no? Acá, antes que nada, me gustaría comentarles, no sé si en sus otras clases ya les han mencionado, hubo un cambio en la calendarización. Entonces, el semestre va a terminar el 13 de diciembre. Por lo tanto, ustedes tendrían que acabar todas sus actividades el 12 de diciembre. Entonces, la decisión de presentar hoy el módulo 4 es porque pues ya está, digamos, el viernes abre, pero más allá de que el viernes abra, vamos a trabajar de manera simultánea el módulo 4 y prácticamente la evaluación final. Entonces, la fecha límite para que ustedes entreguen actividades es el 12 de diciembre. Entonces solamente anoten este cambio y pues empiecen como a organizarse en función de esto, ¿va? En este módulo 4 van a tener dos actividades. La buena noticia es que las actividades del módulo 4 están muy relacionadas con lo que ustedes hicieron en el módulo 3. Entonces, primero vamos a revisar el contenido del módulo 4 y la tarea es que elaboren un ensayo argumentativo. Recuerden que si estamos hablando de un ensayo argumentativo debe tener introducción, desarrollo, conclusiones y referencias, ¿no? Esto debe de caber en máximo 3 cuartillas y en estas 3 cuartillas se deben de explicar las razones por las cuales la implementación de los ODS tiene el avance actual desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no?
Pueden incluir mapas o cuadros según ustedes consideran sean necesarios, em, pero pues básicamente tienen que analizar cómo es que se ha dado el avance de la Agenda 2030. Eh, Mi recomendación es que lo hagan con base en el reporte que elaboraron en el módulo 3, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya eligieron sus 12 indicadores, pues perfectamente pueden eh, utilizar esta investigación que ya hicieron en el módulo 3 para que solamente redacten esas 2 o 3 cuartillas para el ensayo del módulo 4, ¿no? Entonces, bueno, las citas y referencias tienen que estar en formato APA. El archivo se debe de titular Licenciatura en Relaciones Internacionales, módulo 4, apellido paterno, nombre y TA, que significa tarea auténtica. También se tiene que hacer el foro de reforzamiento. El foro de reforzamiento responde la pregunta que deberíamos tomar en cuenta para hacer un análisis geopolítico de los ODS. Obviamente se tiene que revisar el contenido del módulo 4. em, Responder 2 preguntas. ¿Qué utilidad tiene hacer un análisis geopolítico? ¿Y cuáles serían los principales factores por estudiar para realizar un análisis geopolítico del cumplimiento de los ODS? Recuerden que el foro de reforzamiento no está completo hasta que ustedes agregan su réplica y 2 comentarios de sus compañeros. Aquí en este momento voy a hacer, digamos, como un alto para mostrarles cómo va a aparecer en plataforma eh, el módulo. Entonces, permítanme, me paso a la plataforma. Entonces, aquí ya les estoy presentando la plataforma. Estamos en el curso de Geografía Política. Nos vamos a ir al módulo 4 y aquí está la tarea auténtica y el foro de reforzamiento. Aquí en la parte de la tarea auténtica, eh, pues tenemos que revisar primero estos 2 materiales. O sea, es muy importante que ustedes revisen estos 2 materiales de apoyo. En específico, si bien este ya lo tienen, ustedes, bueno, ya lo debieron de haber revisado desde el módulo 3, que es el mapa donde se les da seguimiento a cada uno de los objetivos, ¿no? Eh, este documento, que es el de Cuellar Laureano, es un artículo. Este es el artículo. Si lo quieren descargar, tienen que dar clic aquí donde está la sección de PDF. Y aquí ya está el documento. Le voy a dar descargar para poderlo visualizar. Y aquí este es el documento, ¿no? De Rubén Cuellar Laureano. El título de este artículo es Geopolítica, origen del concepto y su evolución. Al leer la rúbrica de manera detallada, lo que básicamente en esta actividad, ¿no? En esta actividad que estamos viendo, que es la de la tarea auténtica, se nos refiere que ustedes deben de haber leído el escrito, ¿no? ¿Y dónde me van a decir, dónde está eso, profesora? ¿No? En esta parte, principalmente en las ideas principales y en la argumentación. Entonces, en la rúbrica nos dice de la tarea auténtica, pues ustedes deben de usar una adecuada ortografía, reglas gramaticales y sintaxis. El texto debe de estar escrito de manera clara y concisa. Y acá, las ideas más importantes derivadas de la información del módulo y de los materiales de apoyo fueron contempladas. Es decir, si ustedes no refieren o comentan lo que está plasmado en los materiales de apoyo, recuerden, los materiales de apoyo, pues son estos, ¿no? Recursos de apoyo, estos son los materiales de apoyo. Ahí les están diciendo claramente en la rúbrica que ustedes tienen que rescatar las ideas principales que están plasmadas en ese artículo, ¿no? Em, Después aquí señala argumentación. Explica con claridad el estado del cumplimiento de los ODS desde el punto de vista de la geopolítica, utilizando argumentos coherentes y sólidos basados en fuentes confiables, ¿no? Entonces aquí, eh, si yo quiero saber cuál es el punto de vista de la geopolítica, pues lo que se espera es que yo revise al menos el contenido de mi módulo 4 y también haya revisado este artículo, ¿no? Y aquí, pues lo que voy a rescatar principalmente es el concepto de geopolítica, el origen del concepto de geopolítica y cómo es que actualmente, o digamos hacia el final en las conclusiones,
tener una perspectiva geopolítica me permite a mí observar los problemas o las circunstancias de distinta forma, ¿no? Es básicamente lo que ustedes van a revisar aquí eh, en este artículo. Y bueno, se espera que ustedes citen alguna cosa de este artículo en su ensayo, ¿va? Bueno, hasta aquí espero que haya quedado clara como la tarea auténtica, ¿no? Es un ensayo que debe de tener introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Las referencias mínimas que debe de tener su ensayo, pues son estos dos recursos de apoyo, pero pueden tener más recursos adicionalmente. Ahora, con esto me voy a la siguiente sección, que es la de foro de reforzamiento, ¿no? En el foro de reforzamiento, que aquí lo ven ustedes, tiene también un recurso de apoyo, ¿no? En este recurso de apoyo, que es un video, este video em, también define qué es la geopolítica, también nos da los elementos que caracterizan a un análisis geopolítico. Entonces aquí lo recomendable es que tomen notas una vez que ustedes vean este video, píldoras formativas geográficas y cómo realizar un análisis geopolítico y el papel de la geografía. Y entonces, pues realicen a estructurar su réplica, ¿no? Entonces, el foro de reforzamiento contesta la pregunta que deberíamos tomar en cuenta para hacer un análisis geopolítico de los ODS. Pues en el video nos dicen, bueno, cuáles son las características que tiene un análisis geopolítico, ¿no? Entonces, a partir de esas características, pues las debemos de analizar teniendo como base el avance o no de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, 10 puntos vale el manejo del lenguaje, 40 puntos, que esto es muy importante, es sus aportaciones a la discusión. Debe de ser, obviamente aquí también es una estructura argumentativa, introducción, desarrollo y conclusiones, pero más breve. Esta aportación a la discusión debe ser clara y concisa. Acá claramente les está diciendo que ustedes deben de realizar dos réplicas a sus compañeros, bueno, dos comentarios a sus compañeros, disculpen, y también que es importante que ustedes muestren una argumentación lógica y sólida, ¿no? Em, y acá, ¿cuáles son los elementos mínimos necesarios para realizar un análisis geopolítico? Estos elementos mínimos necesarios, pues los tienen que rescatar del video, básicamente, ¿no? Entonces es muy recomendable, de hecho es recomendable, ustedes, yo diría, forzosamente tienen que revisar completo ese video, ¿no? Y después, pues tienen que poner todas sus fuentes, digamos, consultadas, ¿no? En sus referencias. ¿Hasta acá tienen alguna duda o comentario? Bueno, una vez que hayan realizado esto, eh, vamos a revisar justamente los contenidos temáticos de este módulo, ¿no? Entonces, básicamente es un temario bastante ambicioso, tiene 8 subtemas, ¿no? Bueno, 7. El primer subtema intenta definir qué es la geografía política. La geografía política se encarga del estudio de las fronteras administrativas que se establecen cuando se conforma un Estado-nación, ¿no? Entonces, básicamente la geografía política pues analiza cómo se han ido transformando las delimitaciones político-administrativas de los países, ¿no? Cada país pues es un estado nacional, ¿no? Entonces, el geógrafo político se ocupa de analizar las relaciones espaciales entre los estados, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuáles son las relaciones que tiene México con Estados Unidos o con Canadá o México con Brasil, ¿no? O sea, pero cada uno de los países pues tienen una delimitación administrativa y política, ¿no? A diferencia de esto, la área geopolítica pues surge dentro de la ciencia política y también como un instrumento de las personas dedicadas a, digamos, a la milicia, porque
La geopolítica piensa al espacio de forma estratégica, ¿no? Piensa al espacio en términos de su uso. Entonces aquí entendemos claramente que hay una diferencia entre geografía política y geopolítica, ¿no? La geopolítica pues solamente analizó cómo se organiza administrativa y políticamente un territorio cuando en este se llega al acuerdo de que tengan ciertas fronteras, ¿no? O límites. Eh, a diferencia de esto, la geopolítica pues hace un uso estratégico, o sea, un análisis estratégico del espacio para plantear justamente un posible uso estratégico, ¿no? Eh, lo siguiente es que la geografía política, pues es un concepto que ha evolucionado, o sea, a través del tiempo, ¿no? Por primera vez, el término de geografía política se utilizó en la obra de Turgot en 1750, en la obra titulada Géographie politique, en francés, ¿no? Pero esto no quiere decir que no tengamos antecedentes previos a esta aparición, digamos, ya como una disciplina. En el texto La política de Aristóteles, eh, bueno, este texto habla de algo que se llamó ciudad-estado o polis, ¿no? La famosa polis griega. Esta polis griega, pues era una ciudad en donde tenía una población asentada en un territorio y tenía una forma de gobierno. Básicamente, esta ciudad-estado o polis griega, pues es el fundamento de los Estado-nación bueno, que actualmente están en todo el mundo, ¿no? Los llamados Estados nacionales. Entonces, pues justamente esta organización de polis griega, pues de alguna manera eh, es un antecedente de la geografía política, puesto que es la primera eh, administración político y administrativa, o sea, la primera figura, tanto administrativa como política, en donde se concentraba la población, una forma de gobierno y había unos límites territoriales. Eh, Sin embargo, pues tenemos más antecedentes de la geografía política. Aquí recordemos que Montesquieu en el siglo XVIII plantea pues la división de poderes, ¿no? La división de poderes y también las diferentes formas de gobierno, ¿no? También en 1970, digamos, empieza a haber un resurgimiento de la geografía política y señala, por ejemplo, López Trigal y Benito de Pozo, que la geografía política es la disciplina que se encarga del estudio de los fenómenos políticos en su contexto espacial y el de los efectos espaciales de procesos políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos analizar el voto, o sea, la preferencia de voto en la Ciudad de México o en el país, pasando las elecciones presidenciales, pues estamos haciendo un análisis donde estamos contemplando cuáles son los efectos espaciales en los procesos políticos, ¿no? Mm, Entonces, es importante justamente analizar estos procesos políticos, las formas de organización político-administrativas, para pensar desde la perspectiva de la geografía política, ¿no? Entonces, aquí en el tema 4.3 nos habla de los objetivos, principios, método y fines de la geografía política. Primero, nos va a comentar que para que nosotros podamos problematizar algún problema o alguna cuestión desde la geografía política, pues debe de haber la presencia de un conjunto sistematizado de conocimientos que constituyen una teoría. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de la teoría de la democracia, ¿no? Entonces, si hay un conjunto sistematizado de conocimientos que me definan cuáles son las características de la democracia, pues puedo analizar esta forma de gobierno, cómo digamos, cómo funciona o cómo se ejerce en un territorio determinado. Por ejemplo, en México, cuando analizamos cuestiones como la transición a la democracia, ¿no? Cómo es que México pasó de del gobierno de un partido único en el poder, los 70 años de gobierno del PRI, hasta después la parte de la alternancia en el poder y después de la alternancia en el poder, pues lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces ahí estamos analizando, digamos, una problemática utilizando una
noción o un concepto que puede ser la idea de democracia y vemos cómo esto ha cambiado en un caso específico, en este caso en el de México. También existen una serie de principios básicos que forman la estructura del cuerpo de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de la democracia, existen muchos tipos de democracia, ¿no? Entonces, cuando hablo de la democracia electoral, por ejemplo, que es la que se lleva a cabo en México, ¿no? Hablo de que la democracia electoral pues se basa en que existe un voto ciudadano, ¿no? Y ese voto ciudadano pues cuenta para decidir sobre el tipo de organización política o del tipo de, digamos, gobierno que se instituya en determinado espacio. Pero todo eso, pues es una estructura de conocimientos, ¿no? O sea, hay varios conceptos que a mí me permiten señalar que un gobierno es democrático, por ejemplo. Después, también se debe de establecer un objetivo, ¿no? Un objetivo de investigación y este objetivo debe de estar coherentemente hilado con un conjunto de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy analizando cómo ha evolucionado la transición a la democracia en México, yo no puedo de manera, digamos, descontextualizada empezar a hablar sobre la guerra en Rusia y Ucrania, ¿no? O sobre un gobierno autoritario, porque mi objetivo y lo que yo pretendo expresar pues debe de tener coherencia, ¿no? Coherencia tanto histórica como coherencia al interior de el texto que estoy planteando en términos argumentativos, ¿no? Entonces, toda disciplina tiene un método propio, ¿no? En el caso de la geografía política, pues se hacen principalmente estudios de corte comparativo, ¿no? O estudios de caso, ¿no? Eh, en específico, ya cuando hablamos de la geografía política, pues la geografía política, a diferencia de la geografía, que diga de la geografía política, a diferencia de la geografía política, pues requiere un estudio más especializado, ¿no? Pero la geografía política pues tiene un carácter multidisciplinario, es decir, no necesariamente tienes que ser geógrafo o geógrafa para eh, conocer los elementos del análisis geopolítico, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso para poder entender al espacio desde una perspectiva de poder o donde se establecen relaciones de poder, entonces hablamos que el espacio tiene un uso estratégico, pues se requiere la convergencia de diversas disciplinas, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere el estudio de las personas que estudian ciencia política, tal vez sociología para entender la forma de o la estructura de las poblaciones. También se requiere, por ejemplo, tal vez cuestiones educativas o tal vez algunas estadísticas. Entonces, para lograr un análisis geopolítico, pues también se requiere un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque aquí estamos analizando un territorio, pero como este territorio, pues puede tener un uso potencialmente estratégico, ¿no? Por ejemplo, en el caso en específico de México, pues México tiene una ubicación estratégica, ¿no? Porque es un destino, por ejemplo, si lo pusiéramos en términos turísticos, pues es un destino altamente turístico porque por los recursos naturales con los que cuenta, ¿no? Em, bueno, hablamos básicamente de dos perspectivas para analizar la geopolítica, ¿no? Aquí tenemos que entender y que nos quede claro que básicamente el desarrollo del área geopolítica deviene del uso militar que se le dio durante el Imperio Británico y durante, digamos, el dominio estadounidense o la hegemonía estadounidense. La geopolítica nace desde el uso militar, ¿no? Tenemos, digamos, dos precursores importantes. Por el lado de Gran Bretaña, tenemos a Harold John Mackinder, ¿no? Él plantea, ¿no? Que para analizar, digamos, el uso de los territorios de forma estratégica, pues uno tiene que analizar los recursos, tiene que conocer los contextos y también las
identificar ciertas potencialidades en los territorios, ¿no? Y ciertas potencialidades en función de que haya un ejercicio de poder, ¿no? O un movimiento de poder. Em, Después también está Alfred Dreyer Mahan, ¿no? Él se enfoca en el dominio de los océanos, es decir, por qué el control de los océanos, o sea, el poder naval, es importante para tener cierta seguridad y cierta estabilidad en los imperios, ¿no? Aquí también esta persona de origen estadounidense, pues no es casual que se plantee que el dominio de los océanos o el control de los océanos es importante para mantener cierta hegemonía, ¿no? En específico, esto es muy claro en el caso de Estados Unidos. Sus principales ciudades en Estados Unidos pues tienen salida al mar y esto también es muy importante porque es una forma en la que no solamente, digamos, se fomenta un mayor comercio, sino también se ve a los océanos como un recurso estratégico, ¿no? ¿Y por qué es un recurso estratégico? Porque digamos que a través de los océanos pues se puede tener acceso a los territorios, em, digamos, continentales, ¿no? Em, Aquí, por ejemplo, alguno de de mis estudiantes me dijeron, bueno, y entonces por eso Estados Unidos tiene bases militares que no están precisamente en su territorio, sino están justamente en ultramar. Pues dice, pues claro, ¿no? Porque controlar algunas, o digamos, algunas zonas en ultramar que tuviera, que les permitiera tener vigilancia en algunas zonas del mundo, pues era una cuestión sumamente importante para establecer la hegemonía norteamericana en el mundo, ¿no? Bueno, y después tenemos eh, otra cosa, ¿no? Eh, la, em, la cuestión de la geopolítica en Alemania, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, a partir de la Primera Guerra Mundial, em, hay un desarrollo de la geopolítica en Alemania, ¿no? Un interés por entender por qué es importante o por qué es importante el espacio para pensar el ejercicio del poder, ¿no? Em, Aquí en Alemania, pues tenemos a uno de los exponentes más importantes en términos geopolíticos, que es Friedrich Ratzel, ¿no? Y entiende que pues el espacio, el territorio es un recurso, ¿no? Y al entender que el espacio es un recurso, pues es un recurso que se puede utilizar. Y es un recurso que se puede utilizar desde la explotación, eh, el, eh, que se puede utilizar, digamos, o sea, por diversas cuestiones, ¿no? Para, por ejemplo, si nosotros tenemos algún tipo de recurso, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, si tenemos algunas cuestiones como minería, o sea, no importa solamente el recurso en sí, sino la forma en la que se hace uso de esto y cómo uno puede ejercer cierta presión a partir del manejo de estos recursos que se encuentran dentro de los territorios, ¿no? Específicamente para el caso de México, pues tenemos que la geopolítica, bueno, primero desde la geografía política, pues el caso de México, podemos analizar la división en entidades federativas, en 32 entidades federativas y un distrito federal, y que eso nos habla, por ejemplo, de cómo esta organización administrativa política pues se ha organizado de forma centralizada. ¿Qué quiere decir centralizada? Pues cuando se decidió establecer un gobierno federal y tener como su sede a la capital, la Ciudad de México, pues nos habla de una organización político-administrativa centralizada, ¿no? También a la vez nos habla de la conformación de una federación, ¿no? Donde todas las entidades tuvieran cierta autonomía, cierta capacidad de tener un gobierno propio, ¿no? Y una organización en ejecutivo, legislativo y judicial al interior de cada una de las entidades. Entonces nos habla de un gobierno, una forma
de ejercicio de gobierno en una federación de estados. Y también, en términos de el análisis de la geografía política, podemos analizar que desde los límites políticos no han sido los mismos. Recuerden que cada 10 años, más o menos, se crean nuevos municipios y también han cambiado las fronteras político-administrativas de las entidades. Antes, por ejemplo, Tlaxcala y Puebla eran una misma entidad y ahora son dos entidades diferentes y así puede, digamos, modificarse por diversas circunstancias con otras entidades, ¿no? Y bueno, históricamente eso se ha dado. Ahora, en términos geopolíticos, eh, pues nosotros tenemos que pensarnos, ¿no? Como un país que tiene una ubicación privilegiada en términos de que tenemos dos salidas al mar, ¿no? Nuestro territorio, dos terceras partes de nuestro territorio se encuentra rodeado eh, de agua, ¿no? Entonces eso pues permite, por ejemplo, que se puedan explotar actividades económicas como el turismo. Entonces México es uno de los 10 principales destinos turísticos a nivel internacional y esto no sería posible si no tuviéramos unas costas, ¿no? Y se explotara, obviamente, el turismo en estas costas, ¿no? Tampoco sería posible sin tener, por ejemplo, el clima o la biodiversidad climática que nosotros tenemos. Tampoco sería posible sin tener esa gastronomía eh, tan diversa que sí tenemos, ¿no? Entonces, asimismo, por ejemplo, en términos económicos, el tener como socio comercial Estados Unidos o que compartamos una frontera tan amplia como es la de México-Estados Unidos, también nos da un posicionamiento estratégico en términos de que muchas industrias manufactureras como Nissan, Toyota, se instalan en territorio mexicano para poder, digamos, hacer uso de la mano de obra que le llaman mano de obra a bajo costo y entonces manufacturen los autos en territorio mexicano y desde territorio mexicano se exporten hacia Estados Unidos y Canadá, donde pues tienen un mayor costo estos autos que se fabrican en México, pero también esto es posible gracias al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Se manufacturan en México con un bajo costo en términos de mano de obra y se mandan a través de vías terrestres o vías férreas hacia los Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, todo lo que les estoy contando, pues nos permite hacer un análisis geopolítico de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, dices, bueno, a México en algún momento le convendría tener una enemistad tal vez con su principal socio comercial, en donde van el 80% de sus exportaciones, ¿no? Eh, Otra perspectiva también geopolítica implica, dices, bueno, si tengo una gran diversidad en términos eh, turísticos, pues también por eso México se convierte en uno de los principales destinos turísticos a nivel internacional, porque se explota, ¿qué se explota? Pues todos los recursos, toda esa megadiversidad que hacen que este territorio pues sea de interés, ¿no? eh, para las personas que vienen a visitarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, en esta última temática, ¿no? La 4.8, factores geopolíticos incidentes en las relaciones internacionales, las fronteras, los estrechos marítimos, los recursos naturales y el transporte. Entonces, básicamente, pues nosotros tenemos que tener clara, por ejemplo, las fronteras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues hay una frontera que básicamente lleva el curso del río Bravo, ¿no? Que está delimitada por algunos accidentes geográficos, ¿no? Como el desierto, como la montaña, y que modifican la dinámica que se da
entre México y Estados Unidos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la frontera con Belice y Guatemala, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, esta frontera es un poco más porosa porque no existen muros, no existe, hay unas zonas donde existe bastante seguridad, pero hay otras zonas donde es de fácil acceso, ¿no? O sea, prácticamente puedes estar en Guatemala y estar en México y no hay un resguardo fronterizo exagerado, ¿no? Entonces, al enfocarnos en esto, también podemos hablar sobre seguridad nacional, ¿no? Será importante para los estados nacionales resguardar y controlar las fronteras. Por ejemplo, actualmente es un debate de lo cual poco se habla, ¿no? Cada vez México ha militarizado más su frontera porque ha aumentado la migración de centroamericanos hacia México, ¿no? Entonces, eso hace que cada vez sea más difícil para las personas que vienen de Centroamérica, pues acceder a México, a pesar de que se habla de una política migratoria en términos de asilo, de refugio, ¿no? De diversas poblaciones, ¿no? Entonces también en la parte de los de Marina, pues solamente basta pensar cuántos puertos tiene México. México es uno de los países que tiene más puertos marítimos y estos puertos pues se utilizan para hacer intercambios comerciales. O sea, después de de las mercancías que llegan por avión, la segunda forma por la cual acceden mercancías a gran escala a nuestro territorio es a través de la vía marítima, ¿no? Entonces, por ejemplo, puertos como Veracruz, Lázaro Cárdenas, Sinaloa, em, en Mazatlán, en Manzanillo, pues reciben gran cantidad de bienes, bueno, de mercancías que se venden, ¿no? Y se trasladan de un país a otro. Em, También, por ejemplo, cuando analizamos el mapa de las carreteras, les comentaba a sus compañeros del grupo 101 que será casual que todas las carreteras que cruzan México de alguna manera estén conectadas y vayan de alguna manera, o sea, todas confluyen hacia la frontera con Estados Unidos. Y yo les decía, bueno, esto no es casual, ¿no? Porque básicamente hay un gran intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Tal es el caso que pues tenemos diversos medios de transporte que justo, ¿no? Permiten ese gran flujo de mercancías o intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Entonces, esa dotación o esa forma en la que se fueron construyendo las vías de comunicación, pues tiene mucho que ver con cómo ha afectado la relación o cómo ha cambiado, cómo se ha transformado la relación comercial entre México y Estados Unidos. Entonces, nosotros podemos analizar de forma geopolítica todas estas transformaciones a través del tiempo, ¿no? Em, Aquí tenemos, por ejemplo, algunas conclusiones importantes, ¿no? Nos dice, mientras que la geografía política estudia al Estado como un fenómeno de la naturaleza respecto a su situación, extensión, forma, límites y división política, y tiene como finalidad conocer la situación política pasada y presente de las sociedades humanas en determinado territorio, la geopolítica estudia al Estado como un ente vivo en relación con el espacio que lo rodea, teniendo como finalidad guiar al estadista en la política interna y externa, así como orientar al militar en la preparación de la defensa nacional y en la conducción de la estrategia, ¿no? Entonces aquí es clara la diferencia entre la geografía política, que solamente analiza la forma en la que se ha dado esa organización político-administrativa, a diferencia de la geopolítica, donde se ve al espacio como un recurso estratégico, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, podemos saber que los puertos son un espacio estratégico en términos de seguridad nacional y en términos económicos, porque vemos que arriban gran cantidad de mercancías a través de la vía marítima, y aquí también en términos de defensa nacional, porque, o sea, yo les comentaba, ¿no? ¿Dónde está el mayor puerto de Veracruz y dónde hay una gran escuela naval? Pues justamente
en este espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque el puerto de Veracruz tradicionalmente ha sido un espacio geopolítico importante en términos de la defensa de la seguridad nacional, ¿no? Entonces también entendemos, por ejemplo, por qué algunos autores como Humboldt, como Richter, como Ratzel han dado algunas aportaciones para entender desde la definición de geografía política como la diferencia entre geografía política y geopolítica, ¿no? Entonces, básicamente, la geopolítica, pues, nos permite entender las relaciones de poder que se establecen en un territorio, en varios territorios, ¿no? Poniendo como énfasis al espacio, ¿no? A la organización de las poblaciones en el espacio, ¿no? De manera específica, ¿no? Pues para las relaciones internacionales es de suma importancia la geopolítica porque nos permite tener una lectura de las relaciones de poder en el espacio y ver justo esos balances y desbalances en el ejercicio de poder, pero también tener una visión estratégica sobre el territorio pensando en los recursos, no solamente materiales, sino también humanos, en la forma en la que están distribuidos esos recursos y en el potencial de esos recursos para hacer uso de todos estos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo quiero firmar un acuerdo o un tratado de libre comercio, primero tengo que analizar eh, cuáles serán o por qué motivos, por ejemplo, voy a dejar de presentar, eh, mm, es de suma importancia eh, firmar, por ejemplo, un acuerdo comercial o por qué en la agenda, por ejemplo, de este nuevo gobierno, sí está la negociación en el 2026 o la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre el TECMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá, y por ejemplo, no será prioridad tal vez firmar un tratado con Uruguay, ¿no? Entonces, em, ¿por qué? O sea, ¿de qué depende esa toma de decisiones en términos de esa agenda internacional? Bueno, la prioridad de nuestro Tratado de Libre Comercio, el TECMEC, con Estados Unidos y Canadá es justamente porque para una gran cantidad de población que se dedica a la industria agroexportadora y la industria manufacturera, ¿no? eh, le interesa, ¿no? Hay un ejercicio del poder fáctico donde le interesa que haya una facilidad en el intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos y Canadá, ¿no? Porque de eso depende, pues, que haya ciertos recursos. En específico, nosotros tenemos sectores de actividad económica, ¿no? Turismo, eh, petróleo, remesas, ¿no? Por ejemplo, también una de las cuestiones en la agenda es tener acuerdos migratorios con Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos que México, bueno, que Estados Unidos, al menos 30% de la población en Estados Unidos, pues son hijos de padres mexicanos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, pues, hubo un gran intercambio de personas, de población entre México y Estados Unidos, y, por ejemplo, que los trabajadores mexicanos se insertan en sectores de baja cualificación, ¿no? Mayoritariamente, no solamente porque ha crecido los migrantes de alta cualificación, ¿no? Pero em, eso, esa suerte de intercambio de población, pues se ha dado por algo que se llama complementariedad demográfica, ¿no? La población en Estados Unidos está envejeciendo a un nivel acelerado, entonces no tiene la suficiente población para que se inserte en sectores de ocupación de baja cualificación. Entonces los mexicanos tradicionalmente hasta el año 2000 se insertaban en estos sectores de baja cualificación, ¿no? Después del año 2000 con la recesión, con el 11 de septiembre, con muchas cuestiones, pues la capacidad de incorporación al mercado de trabajo estadounidense por parte de la mano de obra mexicana, principalmente indocumentada, se ha resentido bastante, ¿no? Entonces, bueno, o sea, todo esto nos permite analizar
O sea, la geopolítica nos da una mirada un poco más estratégica de la forma en la que se establecen los acuerdos internacionales, incluso de la forma en la que se analizan las problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda, comentario, sugerencia o aclaración. Yo no, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta, eh, sugerencia, comentario? Bueno, chicos, si no hay dudas, comentarios o sugerencias, les pido por favor tomar nota de que, ok, sí, este es el módulo 4. Hubo un ajuste, Oscar, Omar, en el calendario, ¿no? El semestre va a concluir el 12 de diciembre y no el 20 como se tenía planeado. Entonces, esto pues hace que tengamos, o sea, que recortar como los tiempos. La semana pasada vimos el módulo 3, esta semana vamos a, ya abre el 29 el módulo 4, entonces solamente nos quedan 2 sesiones más, ¿no? Los próximos martes. La siguiente sesión vamos a ver la actividad integradora, que es la evaluación final, debido a que o sea, el módulo 4 y la evaluación final van a abrir de manera simultánea, ¿no? Entonces, me interesa mucho terminar de ver el temario, ¿no? Y para que puedan tener tiempo suficiente para terminar su evaluación final. La evaluación final consiste en la elaboración de un podcast con un guión. Entonces, es de mi interés que tengan todos los contenidos eh, de la asignatura para que ustedes tengan la posibilidad de pues entregar su evaluación final, ¿no? Entonces, eh, debido a este ajuste del calendario, pues se tuvieron que modificar un poco eh, la forma en la que íbamos como a la velocidad del cierre, ¿no? La ventaja es que el módulo 3 y el módulo 4 pues están ampliamente conectados porque el reporte que hicieron de la tarea auténtica, el reporte del avance de sus 12 indicadores bueno, de sus 12 indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, pues les pueden ser de utilidad para elaborar un ensayo de máximo 3 cuartillas, donde justo hablen de qué tanto se ha avanzado o no en de la agenda, ¿no? Mi recomendación es que en este ensayo pues lo dividan en introducción, desarrollo, conclusiones. En desarrollo ustedes pueden aportar ya los datos que tienen y han rescatado de su reporte del módulo 3, ¿no? Y solamente planteen en la introducción pues cuáles son las preguntas que ustedes buscan responder que están dadas en la tarea auténtica y obviamente en la conclusión, pues lleguen y formulen sus reflexiones propias, ¿no? Eh, entonces, bueno, o sea, básicamente, ahorita estamos en el módulo 4, ¿va? No sé si hay alguna otra duda, pregunta o comentario. Sí, Joyce, Hola maestra, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo tengo de pronto una duda con respecto a lo que nos está explicando hasta ahorita Ujú, con respecto a la geopolítica ujú, ujú, y es que noto más o menos una diferencia de qué podríamos estar hablando cuando hablamos, o sea, se puede diferenciar entre la política cuando es interna, por decirlo así, cuando se habla de México, ujú, eh, y hay esa diferenciación también obviamente aplica cuando se habla de otros países, es ujú, decir, como de México hacia en sus asuntos ujú. y hacia el exterior y del exterior que incluye a México, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos que diferenciar dos cuestiones, ¿no? La primera Sí,
es que recuerden que hay una diferencia entre geografía política y geopolítica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esos límites, o sea, si hablas, por ejemplo, de la diferencia en las organizaciones con el mundo en términos de México y Chile, ¿no? México y Francia, México y Estados Unidos, ¿no? Cada país, que es un Estado-nación, ¿no? Tiene una forma de organización autónoma. Hasta ahí creo que te estoy entendiendo lo que dices, esa diferencia, ¿no? En términos de el nosotros como Estado nacional, o sea, recuerden que cada Estado nacional pues tiene una organización autónoma y soberana. En eso se fundamenta la existencia de los estados nacionales, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando solamente de geografía política, ¿no? O sea, si nos enfocamos en cómo, les envío también el formulario de asistencia, si nos enfocamos solamente en esa división política administrativa, o sea, las fronteras, y cómo es que, o sea, nuestro Estado Nacional México, pues tiene un gobierno, todo Estado-nación, pues tiene un gobierno, tiene una cultura, tiene una historia, tiene una, digamos, población, ¿no? Entonces, todos esos elementos conforman, bueno, una identidad común, símbolos históricos, culturales comunes, ¿no? Em, todo eso es in- al interior y solamente estamos hablando de la forma de organización político-administrativa. Eso le corresponde a la geografía política, ¿va? Ahora, si analizamos, por ejemplo, eh, la forma en que se establecen relaciones de poder en los territorios, eh, no solamente entre, digamos, de manera local, ¿no? Eh, sino a nivel internacional, ya estamos hablando de la geopolítica, ¿no? Y la geopolítica, hay varios ejemplos. Por ejemplo, en la doctrina Monroe, cuando se establece la doctrina Monroe, eh, Estados Unidos señala América para los americanos, ¿no? Y alguien podría de manera ingenua decir, bueno, dijo América para los americanos, pero pues, todos los que vivimos en el continente americano somos americanos, ¿no? Sin embargo, había una intencionalidad geopolítica en ese discurso que se llama la doctrina Monroe, ¿no? De hecho, había una amenaza, ¿no? América está bajo el control y la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir que América estaba siendo vigilado, ¿no? Eh, por el poder de Estados Unidos y era una advertencia para los otros países que quisieran de alguna manera intervenir o, digamos, acceder a los recursos de toda América, ¿no? Entonces, esa lectura que les estoy dando ya es un análisis geopolítico. Ya no solamente me interesa saber cómo es que se conforman los estados nacionales y cómo se establecen fronteras, sino hablo de cómo se dan las relaciones de poder entre estados y esas relaciones de poder tienen una intencionalidad, ¿no? En el territorio. En el caso de la doctrina Monroe, pues ejercer dominio y hacer una especie de protectorado en toda América, ¿no? Eh, Claro. no sé si ya haya quedado claro o ya confundí más las cosas. Eh, no, sí me queda mucho más claro, sobre todo, pues justamente creo que es la diferenciación o el parteaguas más grande, como cada uno en su soberanía, eh, pues digamos que, bueno, la propia palabra lo dice, ¿no? Soberanía, es en sí mismo. Ujú. O sea, En- cómo ejerce dominio sobre el territorio, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, creo que esta cuestión y este ejemplo con Estados Unidos, pues me lleva justamente a también la duda primigenia, una de las dudas que yo tenía, Ujú. que es con respecto a la política exterior y la interior.
O sea, prácticamente es justo lo que estaba ejerciendo Estados Unidos, una política interna, Bueno, aun la cuando... doctrina Monroe fue la política externa, ¿no? Ujú, Pero también ellos tenían una política interna, ¿no? claro, O sea, por ejemplo, exactamente. en ese contexto de política interna, en el periodo de la doctrina Monroe, la política interna fue de fortalecer, bueno, sus industrias en tecnología, en armamento, ¿no? Y hacer que el crecimiento económico de Estados Unidos fuera el más rápido, ¿no? De hecho, durante ese periodo de la bueno, durante la Segunda Guerra y la posguerra, tuvo el mayor crecimiento económico gracias a que se fortalecieron instituciones. Entonces, esa es la política interna, ¿no? La Ujú, política externa es que ese crecimiento económico, ese auge, esa bonanza, les permitió ejercer hegemonía y dominio sobre otros territorios. claro, ok, Entonces, por ejemplo, en el perfecto. caso de México, México pues tiene actualmente una política interna y tiene de manera semejante, disculpa, una Sí, política externa, ¿no? Entonces, en términos de política interna, por ejemplo, actualmente en el discurso parece ser que se busca, ¿no? Fortalecer a la población que tiene grandes brechas de desigualdad. ¿Para qué? Para mejorar sus condiciones de vida en términos de bienestar social. Bueno, aparentemente pareciera eso, ¿no? sí, Eh, y como política externa, por ejemplo, durante el pasado gobierno, eh, desde algo que puede ser tan, tan, tan no importante, ¿no? Fue las veces que menos veces viajó el presidente de Estados Unidos bueno, Estados Unidos, el presidente de México, discúlpame, el presidente de México hacia otro país a una cumbre, ¿no? Entonces, ahí que te está dando de señal si a tu presidente, a tu jefe de Estado, no le interesan eh, prácticamente los acuerdos comerciales. El único viaje prácticamente que hace Andrés Manuel López Obrador es hacia ¿dónde? ¿Y con quién dialoga? ¿Se acuerdan? ¿Hacia mm, dónde viaja? Bueno, Andrés Manuel López Obrador solamente viaja hacia Estados Unidos y dialoga con quién ahorita va a ser el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump. con Donald Trump, ¿no? Entonces, y lo hace porque es una reunión básicamente donde se va a reunir los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá para celebrar una nueva renegociación del TECMEC, ¿no? Entonces, eso es la política exterior en términos simbólicos, ¿no? Porque nos está diciendo, claro, en términos de política exterior, me interesa tener un vínculo económico con mis principales socios comerciales. Más allá de eso, no tengo um, una diversificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, si ustedes ven y dan seguimiento a los indicadores de desarrollo sostenible, se van a dar cuenta que los mayores rezagos en México están en los temas de cambio climático y energías limpias. Entre 2016 y 2018 se aprobaron leyes, digamos, leyes en cambio en términos eh, de energía, ¿no? El uso de energías renovables. Se autorizaron licitaciones, permisos para que se viniera inversión privada y pública, o sea, y nacional, pero privada, digamos, nacional y extranjera y pública, ¿no? Para que se invirtieran en energías renovables. Después de 2016 hay un repunte, de 2016 hasta 2018, y después de 2018 se cae completamente el avance en términos de energías renovables. Esto se debe a un cambio en el gobierno porque no se considera que para México sea eh, importante o un elemento de política interna el cambio o, digamos, o la transición energética hacia energías renovables. Y digamos que en términos económicos y políticos empiezan a incentivar digamos, obras como son
la refinería, la compra de una refinería en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se dejó de priorizar la transición energética en beneficio de seguir basados en una energía que tenga como eje los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, esto es un, digamos, un cambio de rumbo que nos habla de un cambio económico, pero dices, pues, ¿cómo es posible, no? Que se acontezca esto, o sea, se paralice una transformación energética en un contexto en el que es importante tanto en términos climáticos, ¿no? Por el daño que le hacen al medio ambiente los combustibles fósiles, como un cambio en términos de visión tecnológica, ¿no? Es decir, eh, es importante que se empiecen a incentivar las energías limpias, la transformación en la transición energética, porque pues en un escenario donde tal vez en algún momento se agoten los recursos fósiles como el petróleo y el gas, pues imagínense que México se queda produciendo energía solamente con un recurso que está en proceso de agotamiento y se siga apostando, ¿no? A invertir en esas cuestiones cuando lo importante es parar de ese desarrollo voraz explotando los recursos naturales y hacer una transición hacia las energías limpias. ¿Por qué? Porque nuestro país va a ser uno de los más afectados con el aumento de la temperatura a nivel internacional, porque vamos a perder un tercio de nuestras costas, ¿no? Y eso no se está, o sea, eso no se ha avanzado en materia de los ODS, eh, y tampoco se tiene una perspectiva, una prospectiva de qué es lo que va a pasar cuando, por ejemplo, miles de personas pierdan sus lugares de trabajo, sus lugares de empleo, cuando desaparezcan playas completas, como lo que ahora es Acapulco, ¿no? Como algunas zonas costeras de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de la península de Yucatán, del Golfo de México. Parece que eso no está en la agenda de política interna en, en el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, eh, justo por eso es importante que ustedes, o sea, este tema, ¿no? De geografía política, ¿no? Y geopolítica es sumamente importante, ¿no? Porque dices, "Ah, o sea, ¿qué va a pasar, ¿no? Em, con estas cuestiones que ustedes van a vivir en esa situación, ¿no? Porque es importante, por ejemplo, de manera interna, o sea, yo no estoy diciendo que no es importante tener claro quién es nuestro primer socio comercial, ¿no? Pero también, eh, pues, refrescar esa política interna con temas tan importantes como la agenda en materia de cambio climático, en materia ambiental eh, y de innovación tecnológica, ¿no? Este, que prácticamente pues eso no, o sea, parece como que, bueno, a mí, no sé si sea yo porque tal vez sea un poco pesimista, ¿no? Parece ser que a nadie le importa, ¿no? Y bueno, no sé si ya quedó un poquito más claro esa parte, Rubí. Sí, maestra, me quedó muy, muy claro. De hecho, también disipé, tengo el panorama mucho más claro. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Si no hay más preguntas, este, pues damos concluida esta sesión. Yo espero que ya todo el mundo haya pasado asistencia, ¿no? En esta partecita. Pues les agradezco su asistencia. Nos vemos el próximo martes. Eh, yo ahorita inmediatamente subo al canal de YouTube. Espero que se haya grabado esta ocasión bien, ¿no? La sesión. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes. Les pido por favor tengan en consideración los cambios al calendario, o sea, porque prácticamente nos redujeron una semana, poquito más de una semana. Y pues muchísimas gracias. ¿Sale? Cuídense mucho. Gracias, maestra. Bye. Gracias. Saludos, maestra. Bye. Gracias. Bye.